Bienvenidos a Sin Receta, el espacio en donde hablamos de medicina funcional. Y hoy hablaremos de Estrés. Sin Receta, un contenido de medicina funcional. El estrés es una respuesta normal de nuestro organismo. Sin embargo, el estrés crónico afecta a muchas personas al exigir individuos cada día más aptos para resolver diversos problemas laborales, sociales y emocionales. Estamos seguros de la interacción que tiene el estrés con nuestros hábitos diarios. Pero, ¿qué es realmente el estrés? ¿De dónde proviene? ¿Cómo afecta lo que comemos? ¿Qué debemos de consumir para lograr sobrellevar las situaciones estresantes? ¿Realmente nos puede transformar nuestra vida comer sanamente? Todo afecta y todo impacta. Y eso es lo que vamos a conocer aquí sobre el estrés. Una vez tuve un paciente que me dijo, no creo en el estrés. Y creo que así hay muchísimas personas Pero que si de no verdad es de dicen, fe. Exacto. Fue una de las primeras cosas que le dije, si esto no es una religión, el estrés es algo, es una respuesta física o mental a algo que percibimos como una amenaza. Como algo que sobrepasa nuestras capacidades para lidiar con él. Y no necesariamente es real. No es real que no puedes lidiar con él, pero así lo percibes tú. De hecho, se habla de que puedes imaginarte una situación de mucho estrés y en tu cuerpo se producen todas estas hormonas de estrés que es idéntico a como si estuviera sucediendo realmente, solo con pensarlo. Ahora, tenemos que mencionar que el estrés es necesario. El estrés no es un problema per se. El estrés es necesario para evolucionar, para crear. Los grandes descubrimientos en la vida se han creado a partir de una situación estresante que tenemos que resolver. Entonces es necesario, no hay nadie que pueda vivir sin estrés. Entonces lo que tenemos que hacer es gestionarlo y aprender a manejarlo con distintas estrategias, entendiendo que el estrés va a impactar a todos los niveles, en todo el organismo. De hecho, cuando pasas por un estrés muy fuerte, muchas personas a la semana o 2 semanas tienen una infección, una gripa, una infección estomacal. Y esto tiene que ver con que una de las hormonas que se genera a raíz del estrés, que es el cortisol, suprime nuestra respuesta inmunológica o esta defensa de nuestro cuerpo hacia los diferentes patógenos. De hecho, han escuchado este concepto de cortisona y la gente que toma cortisona, cómo está inmunosuprimida o son más susceptibles a las infecciones. Pues sí, la cortisona es la forma sintética o la forma exógena de este mismo cortisol. Tiene el efecto de suprimir el sistema inmune, pero a largo plazo pues no es algo deseado. Entonces sí, las personas estresadas es real que son más susceptibles a padecer ciertas infecciones. Ahora, con el estrés hay una persona que alrededor de la década de los 30, Hans Selye, describió cuál es la respuesta general o el síndrome general de adaptación al estrés, porque dice que al inicio tenemos una respuesta de excitación que nos permite elevar nuestro sistema a la altura de la circunstancia para poder lidiar con esta situación estresante. Después tenemos una etapa de adaptación, vas adaptándote, vas regulando las hormonas y al final, si no logras superar esta etapa de adaptación, tienes una etapa de agotamiento, en donde ya no tienes los recursos suficientes para lidiar con esta situación. Entonces, el problema con esta situación estresante es que sea continua y persistente. Por ejemplo, una situación estresante que te venga a la mente en donde liberas toda tu cascada hormonal. Vas en tu coche manejando y viene o ves que una persona se voló el alto o se voló el semáforo rojo. Entonces, toda la respuesta del cuerpo para poder lidiar con esta situación Inmediato. descarga todas las hormonas que te permiten contrarrestar esta situación. No necesariamente luchar contra ella, pero también huir de ella. Y entonces la sangre se va a los músculos, las pupilas, o tienes una visión en túnel, tu frecuencia cardíaca se eleva, y pones en pausa todas aquellas funciones que no son prioridad en ese momento para salvar tu vida, como por ejemplo la digestión, el crecimiento, la reproducción humana, la creatividad, el descanso, pasan en segundo plano para poder enfrentarte al reto que que se está presentando. Y esto que acabas de mencionar es muy importante porque poco relacionamos que nuestro estrés pueda tener que ver con nuestro sistema digestivo o con esos dolores de cabeza o si estás teniendo problemas para bajar de peso, para embarazarte incluso, porque tu cuerpo entra en un estado de defensa, de protegerte ante algo que no sabes ni siquiera si está pasando o no está pasando. De hecho, se ha comprobado que más del 90% de las cosas que nos imaginamos negativas no suceden nunca. Claro. Entonces, el problema con esta situación es que si ya no te chocó
ese carro, te mantengas con con el pensamiento, digamos, de que esto iba a ocurrir. Y entonces si se cronifica y el estrés o el estresor lo sigues percibiendo de alguna manera, se quedan activos todos estos sistemas del corazón, de la glucosa. Nosotros el hígado nos ayuda a tener más glucosa disponible para poder actuar y tener energía para luchar o huir. Sí, esta respuesta del sistema nervioso, que ahora voy a mencionar más adelante, el sistema nervioso autónomo, se llama respuesta de lucha o huida. Entonces, si liberamos glucosa para salir adelante y la frecuencia cardíaca se eleva y los vasos sanguíneos se cierran para que puedas darle prioridad al riego sanguíneo en los órganos vitales, en el cerebro, en el corazón, y todas estas funciones se quedan activadas, a largo plazo van a detonar enfermedades crónicas y vas a empezar a tener problemas como hipertensión porque los vasos sanguíneos se cerraron, o como disfunción cardíaca porque el corazón no dejó de latir, o vas a tener problemas de diabetes o de Resistencia regulación. a la insulina, aumento de peso, brain fog, vaya, con el tiempo tener este sistema activado y tener un poco uso de los recursos que nos da el estrés, por ejemplo, tú puedes utilizar esos recursos y salirte a correr. Claro. Y por eso se habla de que el efecto muy positivo sobre el estrés del ejercicio está muy subvaluado, porque tiene un efecto muy positivo al usar los recursos que te da. Me estoy acordando que hay un libro de un autor muy famoso que se llama Robert Sapolsky, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Bueno, todo el concepto explica que cuando una cebra está ante el acecho de un león que se la quiere comer y está corriendo a todo lo que da, pues lo único que tiene que hacer es correr más rápido que su hermana. Porque si al final se agarran a su hermana y se la comen, lo que va a ocurrir es que ella va a poder apagar su sistema de alarma, porque como buenos animales que son, pueden activar su sistema nervioso parasimpático, que es el contrarregulador del sistema de lucha-huida. Este es el sistema que nos permite restaurar y renovar, es el sistema de descanso. Entonces, una vez que ya no necesitas más activo el sistema simpático de huida, como lo hace la cebra cuando ya se comieron a su hermana, empieza a activar el sistema nervioso parasimpático y se pone a pastar ahí al lado del león comiéndose a su hermana y está activando el sistema nervioso parasimpático para poder digerir y demás. Y por eso no hace úlceras. ¿Por qué? Porque no hay tanto rollo mental como somos los seres humanos. Porque sí es una realidad que si yo ahorita te digo, Ana Ceci, cuidado, tienes un león ahí atrás, vas a detonar tu sistema de alerta en cuestión de segundos. El problema es que apagarlo toma muchos recursos del cuerpo para poder contrarrestar este efecto y prender el sistema nervioso parasimpático. Entonces, todo el tema con el estrés es modularlo, no apagarlo del todo, sino mantener el sistema nervioso autónomo, encargado de todas las funciones automatizadas en el cuerpo, en las que no tienes que pensar en tu temperatura, en tu digestión, en tu frecuencia cardíaca. Todo eso tiene que estar regulado entre simpático, que es el de lucha o huida, y el parasimpático, que es el de restauración y renovación y digestión. Entonces, mientras mantengamos este sistema nivelado, el tema del estrés no va a ser mayor problema. Entonces, bueno, te quiero platicar un ejemplo de un paciente que tuve. Bueno, es ya una constante en mi consulta, pero uno específicamente era un paciente que se dedicaba era como protección social. Él era bombero, estaba estudiando para ser bombero y parte de su entrenamiento era que tenían como un campamento de fin de semana en donde tenían que pasar todo el fin de semana, ya sabes, con alertas, con alarmas, escapando de un incendio. O sea, la idea era sobreestresar a los demás para poder ver cuál es su capacidad de reacción, ¿no? Y ver si era apto para el trabajo o no. El punto es que desde ese entonces, que ya tenía 2 años la experiencia, a partir de ese momento, literalmente a partir de ese día, empezó con insomnio y no podía dormir. Entonces te puedes imaginar lo que ocurrió en su organismo ahora que acabamos de hablar del control del sistema nervioso simpático y parasimpático. Te voy a decir algo bien importante. Creo que ayudar a reconocer cuál es el mecanismo en el que nosotros manifestamos el estrés es muy importante. Por ejemplo, ahora que llegó Elisa, he tenido un par de semanas o 3, 4 semanas de mucho estrés. Y ya para esta semana
Yo, cuando llegaste, ¿te acuerdas que te dije? Siento el cortisol en mis venas, o sea, me siento como estresada, me costó trabajo conciliar el sueño 3 noches antes de que llegara Elisa. Si me despertaba en la noche ya no me podía dormir igual cuando yo realmente pongo la cabeza en la almohada y me duermo. Creo que conocer cuáles son la forma en la que manifestamos el estrés en el cuerpo es muy importante. Una persona que siempre lo manifiesta en el estómago sabrá que cuando tiene una situación de mucho estrés habrá que poner mucha atención en nuestro sistema digestivo para tratar de contrarrestar este efecto negativo que pudiera tener un estrés agudo. Pero particularmente creo que esto nos puede ayudar a desarrollar diferentes herramientas para tratar de que aunque, por ejemplo, en mi caso, oye, pues lo mío se va directo al sueño, o sea, y en el sueño es donde me pega. Bueno, pues qué tal si empezamos a hacer un poco de herramientas previo a que te vayas a dormir para empezar a bajar un poco este cortisol, Pero ¿no? antes de meternos a las herramientas, sigamos hablando de cómo reconocer si realmente vives en un organismo que está con un estrés crónico que no está regulado. Entonces, hay diferentes niveles en donde podemos reconocerlo. El sistema cardiovascular. Si eres una persona que constantemente siente sus palpitaciones, que se aumenta el pulso, que tiene la presión arterial elevada, a nivel, por ejemplo, del sistema endocrino. Una persona que tiene resistencia a la insulina, que tiene problemas para controlar su hipotiroidismo porque por más que le dan medicamento no lo regula o no logra mitigar esos síntomas incómodos del hipotiroidismo. Gente que siente este rush de adrenalina, de estar todo el tiempo como hiperalerta. Esto es algo que le comento mucho a mis pacientes. Cuando estás hiperalerta, que ya activaste demasiado este sistema nervioso simpático, estás todo el tiempo con tus sentidos demasiado abiertos. Cualquier estímulo lo amplificas, ¿no? Y yo lo reconozco mucho en mí cuando estoy en esas etapas, porque cualquier ruidito me molesta, porque no me gusta el barullo, no me gusta escuchar la música, siempre la escucho demasiado fuerte, o porque ya sabes, te pican en la espalda y volteas como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Te tocan el claxon y hiperreaccionas. Si eres ese tipo de persona, probablemente estás hiperestimulado por un estado hiperalerta. Y pues te habla de que tienes que modular simpático, parasimpático. También podemos notar en respiratorio, a mucha gente también le libera mucha histamina y puedes empezar a activar todo el tema de las alergias, se aumenta la frecuencia respiratoria y además tendemos a respirar muy superficial. Hay un libro padrísimo que se llama Respira, de James Nestor, que también les recomendamos y vamos a dejar en los comentarios, que habla de cómo el ser humano se le ha olvidado respirar, aunque no lo creas. Sí. Respirar profundamente, porque eso, la inhalación y la exhalación profunda realmente desde el abdomen, porque ahí es donde tendríamos que respirar. Por eso los bebés, les ves la pancita cuando respiran, cómo se infla y se desinfla, y nosotros ya respiramos muchísimo más superficial. Esto pues tiene muchas implicaciones bioquímicas, porque cuando nosotros estamos respirando, captamos y liberamos más óxido nítrico, y el óxido nítrico es importantísimo para poder dilatar nuestros vasos sanguíneos y relajar todo el sistema de estrés. De hecho, por ejemplo, cuando estamos muy estresados, tendemos a buscar alimentos ricos en azúcar o energía rápida y libre, porque precisamente es una de las herramientas que necesita tu cuerpo en ese momento para salir corriendo y huir. Entonces, tendemos a tener esa inclinación hacia ciertos alimentos dulces o hipercalóricos. Que a su vez te estresan más porque siguen favoreciendo todo el círculo vicioso y aumentan el grado de inflamación, y entonces regulas menos tus hormonas. Entonces sí tenemos que por lo menos ser conscientes de lo que está ocurriendo y frenar, ¿no? Porque por lo menos siendo conscientes tenemos la posibilidad de actuar distinto. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que podemos tener para medir literalmente ese estrés? Hay que revisar los niveles de cortisol sérico, por ejemplo, antes de las 8 de la mañana. Eso es una muy buena herramienta. Claro que si profundizamos más, sobre todo cuando hablamos de hormonas, pues no somos lineales y a lo largo del día tenemos muchísimas fluctuaciones. Esto lo vemos en absolutamente todo. La glucosa, el hierro, tenemos diferentes niveles durante el día. Pero estamos hablando que en la mañana tendemos a tener un cortisol un poco más elevado de lo que lo vas a encontrar en la noche. Pero cuando llevas mucho tiempo sometido a mucho estrés, estas variabilidades pudieran estar inversas o pudieran estar todas desvariadas, que también tienen un efecto en cómo reaccionamos al estrés diario. Antes
Antes se mencionaba todo esto como disfunción o fatiga adrenal. Era conocido este problema como si las adrenales, que son las glándulas que están ahí recargadas encima de los riñones y que son las encargadas de producir todas las hormonas del estrés, o sea, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, pensaban que esas eran las glándulas que no estaban funcionando cuando ya tenías un agotamiento, una fatiga crónica, cuando en realidad el problema está en la comunicación que hay entre el cerebro, específicamente en una zona que se llama hipotálamo y hipófisis, y en las adrenales y cómo se habla el cerebro con estas glándulas. Porque si bien tenemos un sistema como de feedback positivo, en donde si estás viendo el coche venir, el cerebro lo está registrando y entonces está hablando a las glándulas diciéndole, necesito hormonas para poder sobrevivir a esta situación. Claro, pero según la etapa en la que estás, como lo que había mencionado hace un ratito, unos minutos, que decía que tenemos primero la fase de excitación, después la de adaptación y luego la de agotamiento, según en qué fase del estrés te encuentres, y obviamente esto depende de qué tan crónico ha sido ese estrés, es que podemos ver cómo está en la sangre justo estos parámetros que estás mencionando del cortisol. Porque al principio, pues... Va a estar elevadísimo. Exacto. Porque es una respuesta aguda al problema, pero cuando llevas mucho tiempo sometido a este estrés, lo que más vemos es que hay un cortisol muchísimo más bajo. Es como si el cuerpo ya se cansó de producir tanto cortisol. Claro, también podemos medir en sangre una hormona que se llama DHEA o dehidroepiandrosterona, y entonces la DHEA lo que hace es que va compensando y tiene que estar en contra de lo que hace el cortisol. Si el cortisol nos permite, al principio se eleva, la DHA podrías empezar a verla elevada, pero si ya en las etapas en donde se están agotando las hormonas, ya las usaste tanto que ya no queda, entonces empiezas a ver ya que disminuyen. Y lo normal, como tú decías, es que el cortisol, si bien se puede medir en sangre en la mañana, también tenemos la opción de medirlo en saliva y verlo cómo se comporta a lo largo del día. Y lo tienes que ver así, ¿no? Elevado en la mañana y con el tiempo va bajando y tiene que bajar. Y cuando baja, duermes. Que se produzca Exacto. la melatonina para que tengas una buena inducción del sueño y te Claro. vayas relajando. Porque es contrarreguladora el cortisol de la melatonina. Entonces, si tu melatonina se empieza a elevar, el cortisol baja. Y si el cortisol no baja porque sigues estresado, porque sigues con la curva, en lugar de que esté verticalizada adecuadamente, se empieza a horizontalizar y entonces ya empiezas a ver que el cortisol antes de dormir se levanta. Y no duermes bien. Y no apagas la mente y no apagas todos tus mecanismos de defensa y empiezas a tener broncas para dormir. Y a todo este estrés, súmale la constante exposición, que creo que vamos a hablar de esto más adelante, pero la constante exposición a las pantallas antes del sueño, solamente por hablar por encimita de algo que no va a ayudar en nada si tu curva de cortisol está invertida. Totalmente. Ahora, tenemos otra forma de medir cómo está tu resiliencia, que la resiliencia es como la capacidad que tienes para amortiguar ese estrés, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es mejor conocida todavía en inglés el Heart Rate Variability o HRV, que muchos dispositivos ya empiezan a tener para medirlo. Algunos relojes lo tienen, algunos anillos para dormir te pueden medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Que yo creo que en el futuro va a acabar siendo medido como si fuera un signo vital más, como si fuera la frecuencia cardíaca, la presión arterial, va a empezar a tomarse en cuenta. Bueno, pues resulta que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un fenómeno fisiológico natural de la variación de los intervalos que tiene un latido y otro latido. Entonces el corazón tendría que latir, idealmente pensamos que es rítmico, ¿no? O totalmente rítmico y fijo, el ta, 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 y está cada latido. Pero resulta que la variabilidad entre un latido y otro tiene que haber cierta diferencia en microsegundos, ¿sí? En milisegundos que tenemos de un latido a otro. Y esta diferencia nos habla de resiliencia, de capacidad de adaptación de nuestro sistema nervioso. Si no tenemos variabilidad de la frecuencia cardíaca, entonces sí nos puede llegar a afectar. Entre más baja es esta variabilidad y más fijo es ese latido cardíaco, menos capacidad de recuperación vamos a tener. En cambio, si la variabilidad de la frecuencia cardíaca es más amplia y más grande y hay cierta variación entre estos latidos cardíacos, les recuerdo, medido en milisegundos, es algo muy poco perceptible, pero si la tienes más elevada,
te vas a adaptar más fácil. Y se asocia menos mortalidad. Además. Y lo importante es tener una tendencia hacia arriba. No les puedo decir un rango, porque sé que la gente se va a preguntar, bueno, ¿entre cuánto y cuánto tiene que estar? Depende de muchísimas cosas. Es algo que nosotros mismos tenemos que medir contra nosotros mismos y conforme vamos creciendo. Y lo importante es que vayas teniendo una tendencia a la alta. Con la edad es normal que vaya disminuyendo. Es diferente en mujeres y en hombres. Y yo sí los invito a medir con alguno de estos dispositivos su variabilidad de frecuencia cardíaca, porque al menos en mí, que tengo un anillo que me ayuda a medirla, sí es mucha la diferencia en las etapas en las que estoy estresada. Si la mido contra las etapas que estoy de vacaciones, por ejemplo, y la estoy pasando bien, hay una variabilidad gigante. Entonces, pues bueno, tratar de hacer como un feedback positivo de qué cosas elevan mi variabilidad de frecuencia cardíaca, mi resiliencia, y tratar de meterlas a la vida diaria, ¿no? Que me encantaría tener un ratito de vacaciones en mi rutina todos los días. Y tener este espacio para meditar y para tener mejores herramientas que nos puedan ayudar ante esta respuesta del estrés. Pues sí, entonces... ¿Te parece si pasamos a la etapa ya práctica de qué podemos parece. hacer todos los días para mejorar nuestra respuesta al estrés? Me parece excelente, porque sí tenemos varias estrategias que nos van a ayudar a controlar de nuevo este sistema nervioso y el equilibrio que tiene que haber entre sistema nervioso simpático y parasimpático. Algo que mencioné, que nuestro cerebro no logra diferenciar entre la ficción y lo cierto, es que como se puede usar para mal, se puede usar para bien. Y creo que esta parte de pensar en positivo tiene también un efecto positivo en tu cuerpo. Acuérdate que tu cerebro no sabe si lo que estás pensando es verdad o no, que si lo usamos para bien y activamos esta respuesta positiva en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tratar de utilizar el poder de la mente para bien, con ciertas estrategias que nos ayudan a aterrizar todos estos conceptos, más allá que adormecer al sistema nervioso, que eso es lo que estamos haciendo hoy en día en la medicina convencional. Tratan de callar al sistema nervioso central mediante fármacos o químicos, antidepresivos, ansiolíticos, que más allá de ayudar, solo te anestesian y no están resolviendo el problema. Entonces, nuestras estrategias tienen que ir encaminadas primero a si se puede eliminar el agente estresor. Si hay algo que todo el tiempo está rumiando tu mente y no estás pudiendo enfrentarlo. Si es una relación que tienes que dejar ir, si tienes que renunciar a un trabajo que sabes que no te está haciendo nada bien, o algún tóxico que estás consumiendo y puedes eliminar el agente estresor. Obviamente que esa sería la primera estrategia que tenemos que enfocarnos. Pero si no puedo, si no es algo que yo pueda controlar, o que puedo de alguna manera eliminar, tengo que agregar ciertas estrategias que nos ayuden a controlar este estrés, y pueden ser desde técnicas de respiración, desde ir a terapia y platicarlo con alguien, meter meditación, ayudarnos con el equilibrio emocional. Hay ciertas estrategias de alimentación que ayudan. La respiración 4-7-8 es una excelente técnica en donde inhalamos en 4 tiempos, sostenemos 7 tiempos y exhalamos en 8 tiempos. Hacer esto de 2 a 3 a 4 veces al día, cuando estás en un momento de mucho estrés, va a ayudar a volverte a activar ese sistema parasimpático. En general, con la respiración, metiéndonos un poco más al tema, lo que necesitamos es alargar la exhalación. Cualquier respiración que te recomienden, sea 4, 7, 8, la respiración en caja, que es inhalar 5, sostener 5, exhalar 5, sostener 5, cualquier tipo de respiración, el punto es tratar de hacer exhalaciones pausadas y lentas y que vengan desde el abdomen, porque eso es lo que va a elevar la cantidad de óxido nítrico que vamos a liberar y que nos permite amortiguar y meterle acelerador al sistema nervioso parasimpático. Técnicas de mindfulness creo que también nos ayudan a estar presentes en nosotros mismos, en percibir todas las partes de nuestro organismo, conectar con cada una de ellas y ver cuál de ellas es la que está más afectada, como lo mencionaba. Hay gente que es el sueño, hay gente que es la digestión, hay gente que es diferentes formas de sacar el estrés. Otra muy importante es la meditación. La meditación es un recurso que ha mostrado en muchos estudios liberar sustancias como el factor neurotrófico derivado del cerebro, esta palabrota que se abrevia como BDNF. Es una sustancia muy importante en el cerebro que nos permite hacer mejores sinapsis o conexiones neuronales. Esta sustancia, también, no nada más la sustancia, la meditación en sí
va a ayudar a que controlemos mejor nuestras emociones y sobre todo si activamos como esta metaconciencia, esta capacidad de poner atención a lo que estás pensando, ¿sí? Y hacer las cosas con intención. Entonces, la meditación, lo que queremos hacer es no se trata de no pensar en nada y poner la mente en blanco, creo que esto es más bien un decir de la gente que no se logra nunca, sino es tratar de regresar a la mente a un punto específico y tratar de dejar ir aquellos pensamientos que te distraen. Ser consciente de que están pasando, dejarlos ir y traer tu atención de regreso. Y es como una máquina de escribir en donde estás dando instrucciones y se va avanzando y de pronto venga de regreso. El asunto no es que no se vaya a la mente, sino traerla de regreso. Y conforme lo vas practicando, llega un punto en donde ya no te desvías tan seguido. Ahora, algo increíble de la meditación que aprendí hace poco tiempo es que aunque sientas que no te está sirviendo de nada, te sirve de algo. Aunque no tengas conciencia y no lo percibas físicamente, va a haber efectos en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial. Así que, como dicen, Empieza por algo. Y empieza. hay demasiadas meditaciones guiadas que puedes encontrar, recursos en internet para tener o aprender a hacer algo de meditación. También conectarte espiritualmente. Se sabe que cuando tenemos un sentido de pertinencia, cuando tenemos una creencia muy arraigada, nos da mucho sentido de la vida y también nos ayuda a sostener mucho mejor el estrés. Una alimentación antiinflamatoria también es muy importante. Meter especias como el jengibre, la cúrcuma, todo esto nos ayuda muchísimo, no entrando en suplementos, sino en alimentación como tal, pescados, bajar el consumo de azúcar o de alimentos ultraprocesados en general. El nervio vago es uno de los nervios que activan al sistema nervioso parasimpático. Repitiendo, soy un poco repetitiva en esto porque creo que tenemos que tener mucha conciencia de que no solamente es desactivar el estado de alerta, sino es meterle el acelerador a todas las prácticas que activen el sistema de restauración y calma, que es el parasimpático. El nervio dominante de este sistema es el nervio vago. Así que si de pronto están escuchando estrategias del nervio vago y que actives el nervio vago y demás, sí, eso es justamente lo que estamos haciendo, equilibrando. Hay ciertas prácticas que nos permiten estimularlo. Por ejemplo, el nervio vago pasa por la garganta, por la faringe. Entonces, si nosotros hacemos gárgaras, vamos a activar y vamos a estimular al nervio vago. Si tomas clases de canto, si te pones a cantar en la regadera, esto puede ayudar. Y si además, ya que estás en la regadera, prendes el agua fría, también el exponerte al frío te permite aumentar esa resiliencia al estrés. Entonces tenemos ya muchos recursos. Otro, ponerte una serie y ponerte a reír. Reír activa al sistema nervioso parasimpático. Y no olvidemos el movimiento. Es importante tratar de mantener el movimiento para liberar endorfinas que nos ayuden a contrarrestar las hormonas del estado de alerta. Y también contamos con muchas herramientas ya exógenas, hablando de, por ejemplo, suplementos adaptógenos que nos ayudan muchísimo a activar esta respuesta al estrés. El ashwagandha es una excelente herramienta. ¿Qué otro? Vámonos un poquito para atrás. ¿Qué son los adaptógenos? Porque de pronto esta palabra para mucha gente es como, ¿qué? Ok, los adaptógenos son sustancias que mejoran el estado de resiliencia al estrés, no necesariamente al estrés. También hay adaptógenos enfocados en sistema inmune y en otras cosas que pueden ser beneficiosas para la salud, pero específicamente para el estrés son no necesariamente hongos, porque mucha gente conoce más los hongos, pero también hay raíces como la ashwagandha o hay hierbas que nos permiten entonces adaptarnos más fácilmente al estrés. Alguna vez escuché un artículo que hablaba de las personas que se iban, los astronautas, se iban al espacio y entonces se exponían a la gravedad y pues obviamente todo esto tiene, a la falta de gravedad, perdón, y esto tiene ciertos efectos en el cuerpo, oxidantes, generalmente no positivos. Y resulta que las personas que tomaron adaptógenos y que se fueron al espacio se adaptaban mucho más rápido a la falta de gravedad que las personas que no lo hacían, en cuestión de muchos días menos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo pudieran llegar a ayudarnos. Son normalmente sustancias inocuas que no tienen ningún efecto secundario, que actúan de forma inespecífica. Algunos actúan modificando la información de nuestros genes o de nuestras hormonas. Otros actúan
mejorando la cantidad de energía que producimos en las mitocondrias, y otros mejoran el desempeño de nuestros órganos. De hecho, una de las características de los adaptógenos precisamente es eso, que se adaptan a ciertas necesidades que tiene el cuerpo, ya sea para subir, para bajar ciertas hormonas o para adaptarse a lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Para mejorar los niveles hormonales, para mejorar la tensión, como la melena del león, para mejorar la ansiedad, como la ashwagandha, el sistema inmune, con el Cordyceps, el estado de relajación, con reishi, ¿sí? Y así tenemos un montón de sustancias que pueden ayudarnos de parte, o sea, de la naturaleza para nosotros, que además suman sus efectos. Generalmente no hacen interacción, al contrario, hacen sinergia. Entonces, son algunas de las sustancias que pueden ayudarnos junto con algunos suplementos, como yo uso mucho la teanina, que es una sustancia contenida en el té verde, que de hecho cuando alguien tiene les ha pasado esta intoxicación por café, yo soy experta porque me cae pésimo, no crean que no me gusta, el tema es que no lo metabolizo y me dan unas palpitaciones terribles porque ya luego les platicaré más del tema, pero tengo una mutación que no metabolizas bien el café. Mucha gente la tiene. Si eres de esas personas que tomas café y te dan palpitaciones, ansiedad y estás todo tembloroso durante el día como yo, probablemente eres un metabolizador lento y tienes esta cuestión genética. Pero bueno, regresando al tema, la teanina es esta sustancia que te puede ayudar a contrarrestar ese efecto. Si te pasaste de café y tomas teanina, te vas a sentir mucho más relajado y tranquilo, y también es muy buena para el sueño cuando estás estresado. Otra sustancia muy útil es la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina nos permite bajar el cortisol en la noche, justamente volver a verticalizar la curva para que puedas dormirte relajado, apagar los pensamientos. Y despertar con energía. Además, y el magnesio, que no puede faltar, aunque lo hablamos en el capítulo de suplementos, pero el magnesio es un relajante muscular, es necesario para la cuestión de neurotransmisores, para el sueño. Ayuda al sistema nervioso y interfiere en más de 400 procesos bioquímicos dentro de nuestro cuerpo, por lo que cuando hay una deficiencia, imagínense que hay más de 400 procesos bioquímicos de tu cuerpo que no se pueden llevar a cabo o no se pueden llevar a cabo de la mejor manera. Y una última estrategia que debió haber sido la primera es poner atención en el sueño. Aunque no me voy a meter a muchos detalles del sueño porque tendremos un capítulo específico para eso, el poner atención a cómo estás durmiendo, en darte la oportunidad de estar en la cama 8 o 9 horas para poder recibir una noche larga, con suficiente sueño profundo y sueño REM, te va a permitir mejorar los niveles de cortisol y lidiar con esa situación estresante que no puedes controlar de una mejor manera. Y para poder tener un sueño muy reparador, también hay muchísimas técnicas que también vamos a adentrar más adelante, pero una de ellas es tener una cena apropiada para irte a dormir, a un horario apropiado, que no interrumpas este sueño. Todo esto hablando del hecho de que si ya hay un estrés prolongado, pues todas estas herramientas nos pudieran estar ayudando a mejorar o a empeorar esta situación. Así que recuerden que no es el estrés, sino lo que haces con ese estrés y cómo lo gestionas. Y nos gusta responder preguntas que nos hacen a través de nuestras redes sociales, y hoy tenemos unas muy buenas. Ahora que las estoy viendo, porque las revisamos también antes de hacer el capítulo, la mayor parte de ellas las hemos respondido como qué provoca en nuestro cuerpo el estrés y algunas técnicas que podemos hacer para mejorarlo. Y esta idea, porque una persona me pregunta, ¿cómo ayudamos a combatirlo? Primero, entender que no se tiene que combatir, se tiene que modular. El estrés per se no es malo si sabemos cómo tomarlo a nuestro favor. Pero hay algo que me llamó la atención, mucha gente preguntando sobre el bruxismo. El bruxismo es esta situación. Porque yo quiero decir una cosa que me pasó a mí. Yo Confiesa. nunca he tenido una sola caries en mi vida. Nunca. Hasta la fecha. Esperemos así seguir. Pero sí tengo una perforación en un diente que es derivada de bruxismo. Explica qué es el bruxismo. Sí, claro. El bruxismo es cuando aprietas demasiado los dientes, y sobre todo en la noche se da mucho que rechinas los dientes y entonces empieza a fortalecer demasiado este músculo que tenemos aquí. Ahora, el tema con el bruxismo es por qué se está ocasionando, por qué
cuando dormimos estamos apretando tanto la mandíbula y rechinando los dientes? Pues generalmente es una consecuencia de un estrés mal manejado o de una situación, una etapa de mucho estrés. Obviamente que el magnesio puede ayudar porque es un relajante muscular, pero lo ideal sería atender la causa, que es qué me está causando estrés, lo puedo eliminar o no lo puedo eliminar y cómo activo todo mi sistema nervioso parasimpático para poder contrarrestar y gestionarlo de una mejor manera. Algunas otras preguntas que hemos tenido están relacionadas con la ansiedad. Mucha gente preguntando y creo que esto es un tema tan relevante y tan importante que vamos a dedicarle probablemente 1, 2 o los capítulos que sean necesarios para abordarlo desde el aspecto funcional y del estilo de vida y todas las estrategias que podemos hacer. Pero sin duda alguna activar al sistema parasimpático y hacer todas las actividades que mencionamos de activación del nervio vago van a ayudar también a mejorar la ansiedad, para romper ese círculo vicioso, porque es una relación bidireccional entre a más estrés, más ansiedad y así nos vamos retroalimentando. Y más comemos y menos ejercicio hacemos y peor dormimos y nos despertamos más cansados y es toda una cadenita que pues nos engloba y nos circula en un mismo círculo vicioso. Pues muy bien, esto fue todo por hoy. Recuerda que si te gustó este tipo de información y quieres saber más, debes suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en redes sociales y en las plataformas en donde vamos a tener disponible toda esta información. Yo soy Elisa Sacal. Yo soy Ana Cecilia Villarreal. Y esto fue Sin Receta. Un espacio de medicina funcional.